Ethan Callahan dedicó su vida a la lógica y la ciencia. Había crecido desmontando y montando máquinas y analizando circuitos desde pequeño. Su mente, que encontraba el mundo desordenado y caótico, solo encontró paz en las certezas que encontró en la ingeniería. Fue uno de los estudiantes más brillantes de su clase en la universidad y comenzó a trabajar en una gran empresa de tecnología después de graduarse. Su vida parecía perfecta. Tenía un trabajo estable, una casa cómoda y una carrera exitosa. Pero dentro de él crecía un sentimiento de vacío que no podía explicar. Cada día que pasaba en la ciudad lo apretaba más y más. Su vida se estaba convirtiendo en un ciclo sin sentido. Se despertaba temprano por la mañana, escribía código en la computadora todo el día, volvía a casa por la noche y mataba el tiempo frente al televisor. Esta monotonía poco a poco iba carcomiendo su alma. No hubo aventura ni emoción en su vida. Empezó a tener sueños inquietos por la noche. Se sentía como si estuviera perdido en bosques interminables, nadando en ríos fríos, y una criatura gigantesca que llenaba el cielo lo miraba. Los sueños se volvían cada vez más realistas cada día que pasaba, y Ethan empezó a pensar que esto no era solo un truco de su subconsciente. Había un llamado dentro de él que no podía reprimir, que lo empujaba hacia la naturaleza, hacia lo desconocido. Al principio rechazó esta idea. Después de todo, era un hombre racional, alguien que no tenía ninguna conexión con la naturaleza. Pero el llamado se hacía cada día más fuerte. Incluso durante el día, las imágenes de sus sueños ocupaban su mente y una voz le susurraba que necesitaba alejarse de la ciudad. Finalmente, se dio cuenta de que no podía resistirse a la voz dentro de él. Reuniendo el coraje que había estado guardando durante tanto tiempo, renunció a su trabajo. Vendió sus pertenencias y se adentró en los bosques profundos de Montana sin ningún plan, confiando únicamente en sus instintos. Al principio todo era extraño. Nacido y criado en la ciudad, nunca pensó que la naturaleza sería tan salvaje e impredecible. No había internet ni luces artificiales, solo el sol filtrándose a través de los árboles, millones de estrellas salpicando el cielo nocturno y los sonidos de animales salvajes rompiendo el silencio. Los primeros días fueron difíciles. Intentó no alejarse demasiado del perímetro de su tienda para no morir de hambre. Incluso iniciar un incendio era una gran lucha para él. Nada de lo que había aprendido en la ciudad le sirvió aquí. Estaba completamente libre de las reglas del mundo moderno. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, comenzó a adaptarse a la naturaleza. Aprendió a beber agua del río, a identificar frutos silvestres y a leer huellas de animales. Ahora tenía el control de su vida en sus propias manos. Pensó que tenía que luchar contra la naturaleza para sobrevivir, pero con el tiempo se dio cuenta de que era todo lo contrario. La naturaleza no era un enemigo, sino un guía. Si te adaptaras a su ritmo, él te aceptaría. Fue entonces cuando Ethan realmente comenzó a vivir en el bosque. Pero su verdadera transformación llegó cuando la vio. Una mañana, mientras se agachaba para recoger agua del río, sintió un extraño hormigueo en la nuca. Era como si alguien lo estuviera observando. Cuando levantó lentamente la cabeza y miró a su alrededor, vio a la enorme criatura parada frente a él, un oso grizzly. El oso era tan grande que Ethan no podía creer lo que veía. La luz del sol hizo que su pelaje brillara como el oro. Sus enormes garras estaban enterradas en el suelo y su cuerpo musculoso permanecía inmóvil. Pero sobre todo, sus ojos llamaron su atención. Había algo salvaje en esos ojos, pero también una profunda sabiduría. Ethan se quedó paralizado, conteniendo la respiración. Sabía que el oso podría atacar en cualquier momento, pero no sucedió como él esperaba. El oso lo miró inmóvil, con sus ojos clavados en los de ella durante un largo rato. Luego retrocedió lentamente y desapareció en el bosque con pasos pesados. Ese momento cambió todo para Ethan. Por primera vez en su vida sintió que estaba ante un poder real, el falso poder del mundo moderno, la sensación artificial de seguridad que la tecnología ofrece a las personas. Todo esto perdió de repente su significado. En medio de la naturaleza, bajo la mirada de un oso, se dio cuenta de lo pequeño e insignificante que era.
pero al mismo tiempo sintió que podía ser parte de este mundo salvaje. Ya no había vuelta atrás, no pudo regresar a su antigua vida en la ciudad. Desde ese día, Ethan cambió por completo. Ahora vivía según las reglas de la naturaleza. Aprendió a cazar, a rastrear y a leer los cambios climáticos. Con el tiempo, el miedo que había en su interior dio paso a la confianza en sí mismo. Sintió que entendía el mensaje que le había enviado el oso. Esta también es tu casa. Nunca volvió a encontrarse con el oso, pero siempre sintió su presencia. A veces cuando miraba el cielo nocturno, a veces cuando oía un gruñido lejano que resonaba en lo profundo del bosque. El oso estaba allí, y él sabía que Ethan ya no era un extraño. Hace unos meses era un hombre perdido en su aburrida rutina en la ciudad, pero ahora se había convertido en parte de la naturaleza. No extrañaba nada de su antigua vida. Las computadoras, los edificios, el tráfico interminable y las junglas de cemento ahora le parecían una pesadilla. La vida real fluía aquí en el bosque, y Ethan ahora era parte de ella.